La Guerra de Texas de 1836 a 1840 se ubicó en el estado de Coahuila, ya que Texas pertenecía al estado. Todo esto generó que los tejanos tuvieran diferentes conflictos, ya que en 1819 la Nueva España había permitido que colonias de anglosajones se establecieran ahí mismo, haciendo que todos los tejanos reclamaran su independencia como tal, ya que eran inconformidades de las colonias por no tener la capacidad de gobernar por ellos mismos, la abolición de la esclavitud entre ellos y la instauración de la República Central en México. Todo esto llevó a que en 1835, en octubre, a 1836 de abril, se generara el conflicto de la separación de Texas, llevando esto a hacer Texas como un estado independiente, haciendo que se generaran diferentes luchas entre los ejércitos anglosajones contra el ejército de Santa Ana. En 1835 se debe mencionar que la sexta legislatura estaba conformada por conservadores. El 28 de febrero de dicho año se expidió una ley donde se desconocía la vicepresidencia de Gómez Farías y se designaba a Miguel Barragán como presidente. Esta reforma buscaba la modificación de la Constitución de 1824 y fue el gobierno de Antonio López de Santa Anna quien accedió a esta propuesta. Se buscaba que la república con el paso del tiempo se convirtiera en centralista. El 9 de septiembre del mismo año se declaró el Congreso Constituyente con la libertad de poder elegir la forma de gobierno. Con el paso del tiempo se provocó caos y el 24 y 25 de septiembre se promulgaron proyectos de leyes. El primer proyecto de ley hablaba de la estructura y organización en la forma de gobierno y el segundo proyecto de ley hablaba de las leyes que iba a tener la nueva Constitución ya modificada de 1824. Reforma liberal de 1800. Valentín Gómez Farías, que llegó a la presidencia gracias a Santa Anna, fue uno de los presidentes que mucho tuvo que ver con la reforma liberal, ya que su mentalidad era separar las ideas conservadoras y la iglesia del gobierno y la política. Por eso decidió que México tomaría un rumbo diferente y en 1833 y 1834 rigieron diversas leyes que atacaban principalmente a las clases sociales acomodadas y las instituciones que gozaban de privilegios. Bases orgánicas de 1843. En este año se nombra la Junta Nacional Legislativa, donde se promueve la Carta Constitucional llamada Bases de Organización Política de la República Mexicana. En esta se rescatan ideas liberales como la represión de la esclavitud y la libertad de expresión. Invasión extranjera de 1829. En 1829, México estaba pasando por una situación económica deplorable, por lo que había diversos asaltos y cualquier tipo de vandalismos. Sin embargo, no había una intervención o cosa que pudieran hacer para cambiar la situación, lo que hacía más probable una invasión extranjera. En julio de 1829 llega al puerto de Tampico, Tamaulipas, el ejército vanguardista español a tratar de invadir México, pero este es derrotado por Santa Anna y, como lo confirman algunos libros de texto, él se rindió. Guerra de los Pasteles de 1838 a 1839. Después, México vivió una intervención extranjera por los franceses, ya que ellos no podían reconocer a México como una nación independiente, haciendo esto que Francia tuviera una alianza con España y con la familia Borbón, de tal forma que los franceses en 1830, ya que el rey Luis Felipe de Orleans llegara al trono, de esta forma en 1830 todo esto cambió, ya que fue como un reconocimiento ya como
nación independiente a México, haciendo que los franceses comercializaran aquí, exportaran sus productos y pudieran hacer sus negocios aquí. Pero entonces los mexicanos se burlaban de ellos, les quitaban sus cosas, y entonces, como era una nación independiente muy joven, México no sabía comercializar con los demás países como que fueran muy grandes. De tal forma que los franceses se quejaron con su rey en ese entonces, que a un pastelero el ejército de Santa Anna le habían saqueado toda su pastelería, haciendo que el conflicto se hiciera más grande, y entonces Luis Felipe mandó a su ejército a bloquear todos los puertos en México para que no se pudiera exportar nada, y así hacer como a México que aprendiera a no hacer esas cosas. Entonces se declaró la guerra y empezaron con el ejército, que en ese entonces el presidente fue el que declaró la guerra contra Francia, haciendo todo esto la guerra de los pasteles, teniendo como conflicto que México era una nación independiente joven que se burló de los franceses. Proyecto de industrialización Banco Davío. Fue creado en 1830 por Antonio Bustamante, en ese entonces presidente de la República Mexicana. El Banco Davío fue un proyecto de modernización para la administración mexicana. Hacía préstamos a empresas que particularmente estaban ofrecidas o interesadas en la distribución y compra de maquinaria.